Para entender la versión 2 del algoritmo, vamos a compararlo con la versión 1, creo que es la forma más sencilla. Y para esto tengo esta imagen donde vemos que solo la primera fila y la última fila intercalan los valores de 0 y 255. Las filas intermedias son píxeles que tienen el mismo valor para sus tres canales. Entonces esta sería la versión 1, estaría constando en nuestro archivo de 107 bytes. Para la versión 2 va a funcionar de la siguiente forma. Vamos a tener algo así. La idea es que cuando tengamos valores repetidos, los vamos a agrupar y vamos a poner un factor entre paréntesis. Y después del factor ya no vamos a poner coma, sino el siguiente valor. Puede darse el caso en el que una fila podamos agrupar de esta forma y luego después tenga que ser representarlo de esta forma. Entonces, cuando es así y hay, por ejemplo, dos grupos de píxeles que tienen el mismo color y se repiten más de 3 veces, bueno, más de 3 valores de canales de píxeles, vamos a poder hacer esto. Agrupar por factores, estaríamos diciendo que hay 3 ceros, acá 3, 2, 55 y así. Entonces, esta sería la idea. ¿Qué tanto nos comprimiría en este ejemplo? 79 bytes sería el resultado de guardar esto en un archivo. Entonces sería 26% menos datos que estaríamos guardando respecto a la versión 1. Aquí algo a considerar, este no es un algoritmo muy avanzado, sin embargo demuestra que para muchos casos funciona la compresión. Podría ser que, por ejemplo, tengamos una imagen que sea colores random. Realmente al final representarlo en la versión 2 de nuestro algoritmo resultaría lo mismo que en la versión 1. Entonces ahora vamos a programarlo. Entonces vamos a trabajar la clase para la versión 2 del algoritmo. Yo simplemente le he agregado un 2 al nombre de la primera. Quizás no es lo mejor, ustedes pueden usar cualquier otro nombre. Y ahora me acabo de dar cuenta que cuando hicimos el refactor, el método convert lo dejamos como abstracto para que cada clase hija lo implementara. Sin embargo, realmente va a ser lo mismo en las dos, entonces mejor lo dejamos en la clase padre. Para implementar el método load, lo que voy a hacer aquí es voy a copiar la lógica que ya teníamos en la versión 1 y vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí, como recordamos, checamos que en la ruta pasada existe el archivo que queremos cargar. Aquí creamos una variable content donde va a estar la matriz con todo el contenido de la imagen. Aquí abrimos el archivo como tal y tenemos las líneas y luego lo iteramos línea a línea. Lo que hacíamos anteriormente era que obteníamos una representación en lista de enteros dado un string con todos los píxeles en cada línea. Ahorita lo que queremos hacer es exactamente lo mismo, solo que aquí vamos a tener que, digamos, manejar lógica adicional para cuando encontremos la versión comprimida, que en este caso que va a haber factores. Aquí vamos a reemplazar esta lógica. Aquí voy a llamar a una función que ahorita lo vamos a implementar, que justamente es para descomprimir un string representando una línea de la imagen, una línea o una fila. Aquí vamos a tener el método onCompress que va a recibir como un string la fila y lo que queremos es obtener una lista de enteros. De acuerdo, para entender qué es lo que vamos a hacer en este método, voy a tomar este ejemplo y esto es lo que buscamos como resultado, donde van a estar todos los valores de la intensidad por cada canal de todos los píxeles juntos. Entonces, para explicarlo, voy a usar estas tres variables. Aquí vamos a guardar el resultado, una lista de enteros, y vamos a estar usando estas dos variables string, donde vamos a estar concatenando números, en pocas palabras. La idea es que vamos a ir iterando carácter a carácter y va a funcionar así. Cuando encontremos un dígito, lo vamos a concatenar en este string y después cada vez que encontremos un corchete vamos a abrir otro ciclo dentro del ciclo y vamos a iterar hasta donde cierre el corchete o bien llegamos al final de la cadena. Entonces en este caso vamos a ir concatenando lo que encontremos después de que abre el corchete y lo vamos a agregar a factor. En este caso 3. Una vez que hayamos encontrado que termine el corchete, lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a convertir a entero y vamos a agregar el número tantas veces como el factor tengamos. Entonces en este caso 3 veces el 0. Después va a seguir que nos encontramos el 2. Bueno, antes de cada vez que agreguemos acá, lo que vamos a hacer es que esto se va a volver de nuevo cadenas vacías. Entonces aquí después vamos a encontrar el 2. Vamos a agregar acá el 5 y el 5 se agrega acá. Y después otra vez encontramos un carácter que es el de el corchete que abre y vamos a iterar en otro ciclo hasta que cierre. Entonces los dígitos los vamos a agregar a factor y va a quedar así. Una vez que ya lo encontramos, vamos a tener que agregar
3 veces el 255, como podemos ver. Y bueno, después nos vamos a encontrar el 2, el 5 y el 5. Lo vamos a agregar acá. Y después nos vamos a encontrar una coma. ¿Qué vamos a hacer aquí? Cada vez que encontremos una coma, el número que tengamos acá lo vamos a convertir a entero y lo vamos a agregar al resultado. Y se vuelve a reiniciar. Después viene el 0, se agrega acá. Después encontramos una coma, entonces lo que tenemos que hacer es llevarlo acá. Y viene el 255, lo que sigue después del último dígito es una coma, entonces se va a agregar aquí y después acá. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final, por ejemplo en este 0, digamos, encontramos aquí y lo que siga va a ser un salto de línea. Aquí podemos contemplar ese caso, que cuando estemos en la posición actual y la posición siguiente, o sea, sumándole 1, ya sea la última y ese último sea el carácter del salto en línea, simplemente ya agregamos el número. Ya no esperamos la coma. Con esto ya tendríamos el resultado. Para implementarlo vamos a usar las variables que usamos en la explicación y adicionalmente estas dos. Esta para saber en qué posición vamos iterando y esta para saber hasta qué posición podemos llegar. Entonces vamos a usar aquí un ciclo while. Y aquí vamos a estar asignando en una variable char el carácter en la posición actual. Entonces aquí vamos a considerar el primer caso, que es donde vamos a estar encontrando dígitos. Con este AND vamos a saber si el carácter en cuestión en la posición actual pues es un dígito. Si es el caso, entonces lo vamos a concatenar en esta variable. Y después simplemente necesitamos considerar el caso en el que, digamos, lo encontramos al final. O sea, estamos en y de x igual a n-2, o sea que es la penúltima posición y queremos checar si la última es un salto de línea. Si es el caso, entonces este número lo convertimos en entero y lo agregamos al resultado final. Aquí convertimos a entero y simplemente lo agregamos al resultado final. Y bueno, aquí simplemente reseteamos number string, pero igual es opcional, realmente no tendría efecto. La siguiente condición que necesitamos checar es cuando encontramos una coma. Cuando encontramos una coma vamos a hacer lo mismo que acá. Vamos a convertir a entero lo que tengamos como número, lo vamos a agregar al resultado y vamos a reiniciar nuestra variable number string. El siguiente escenario es cuando encontramos un corchete que abre. En ese caso, como habíamos comentado en el ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a iterar hasta encontrar el corchete que cierra y entonces lo que encuentre en medio va a ser un número que en este caso va a representar el factor. Una vez tengamos el factor, vamos a agregar tantas veces como el factor sea el número que tenemos ya en la variable number string. Aquí voy a sumar más 1 porque ya queremos empezar a iterar en el ciclo a partir de lo que haya después del corchete. Aquí convertimos el factor también entero y agregamos el resultado final de la siguiente forma. Aquí a la lista vamos a hacer una combinación de listas. Vamos a decir que queremos agregar num factor veces y simplemente reseteamos estas dos variables. ¿Qué otro caso necesitamos considerar aquí? El salto de línea. Este simplemente lo vamos a ignorar. Y para ignorarlo vamos a usar la instrucción vacía pass. En cualquier otro caso es porque quizás nos encontramos un carácter que no esperábamos, entonces aquí vamos a levantar un error. Y antes de imprimir un mensaje, vamos a poner el símbolo. Levantar el error, vamos a poner un mensaje que diga algo así como error leyendo tratando de leer la imagen, el archivo está corrupto. En cada iteración lo que queremos hacer es ir incrementando el índice. Entonces esto lo voy a hacer fuera de los ifs. Simplemente vamos a estar regresando el resultado. Y con esto terminamos el método uncompress. En la versión 1 de nuestro algoritmo, el método save se veía algo así.
Básicamente aquí creábamos un nuevo archivo de texto, lo abrimos en modo escritura y después iterábamos todas las filas de nuestra imagen, que era una matriz, y cada una de las filas lo íbamos escribiendo como un string que en donde usábamos esta función lambda para tener esa representación de string de una fila. Porque una fila en nuestra imagen como atributo realmente era una lista de listas, donde cada lista dentro eran un píxel con sus 3 valores. Entonces con esto lo que hacíamos era formar un string, digamos, todo plano, nada más separado por comas. Y aquí al final estamos agregando un salto de línea. Entonces vamos a hacer algo muy parecido. La única diferencia es que esa función va a ser la que va a cambiar. Realmente la vamos a implementar aparte. Puedo copiar esto. Y aquí voy a llamar una función que ahorita vamos a implementar. Entonces, esta función compress lo que va a hacer es que dada una fila de nuestra imagen, la va a convertir en un formato comprimido de string. Entonces, eso lo vamos a implementar aquí abajo. Y vamos a poner un docstring. Al igual que vimos con el método en compress, aquí también vamos a ver un ejemplo para que tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer. Para explicar cómo va a funcionar, vamos a tener de ejemplo esta entrada y lo que queremos como salida es eso de aquí. Aquí podemos ver que es una lista de listas. Cada lista interna es un píxel con sus valores por cada canal. Entonces lo que queremos al final, la representación string con la forma comprimida que ya hemos explicado antes. Entonces el primer paso que tenemos que hacer en este método compress es de alguna forma aplanar la entrada, en este caso row, y se va a ver de esta forma. Vamos a tener solo una lista con enteros. Y después vamos a estar usando esas variables. Aquí se va a guardar el resultado, va a ser un string, donde vamos a estar concatenando cada uno de los elementos como se ve aquí. Y después vamos a usar una variable de valor de referencia y una para llevar el factor. Básicamente aquí el valor de referencia es cuando encontremos un valor, aquí lo vamos a guardar. Y después vamos a ver cuántas veces se repite. Cuántas veces se repite lo vamos a guardar en factor. Al inicio el valor de referencia va a ser el primer elemento y vamos a seguir iterando la lista mientras el elemento que sigamos encontrando en la lista sea igual al valor de referencia. Vamos a aumentar el factor. Entonces aquí vamos a empezar con 0, o sea de inicio va a ser 0 y va a tener factor 1. Después vamos a avanzar aquí y aquí y pues va a aumentar hasta 3. Una vez que lleguemos aquí y veamos que el elemento actual no corresponde al valor de referencia, no es igual, entonces vamos a agregar al resultado este valor de referencia con el formato que ya hemos platicado, en este caso 0 y el factor entre corchetes. Ya después iríamos aquí, actualizamos nuestro valor de referencia y el factor lo volvemos a 1. Y aquí pasa igual, vamos a seguir iterando, vamos a llegar aquí, va a ser igual, va a aumentar a 2, va a llegar aquí, va a aumentar a 3, va a llegar acá y va a aumentar a 4. Después vamos a encontrar el 0, va a ser diferente, entonces aquí ya va a ser momento de agregar el 255, el número de veces que nos diga el factor, y volvemos a reiniciar. Aquí va a ser el 0, vamos a avanzar al siguiente y vamos a ver qué es diferente. Y en este caso, como el factor no es mayor a 1, no vamos a usar la forma comprimida con corchetes, sino simplemente vamos a agregar el elemento y vamos a agregar una coma. 0 y coma. Y bueno, aquí ya va a ser el 255 factor 1. Va a pasar lo mismo, vamos a avanzar al siguiente y va a ser diferente del valor de referencia. Entonces lo vamos a agregar al resultado, pero no de la forma comprimida, sino simplemente el valor. Va a pasar lo mismo aquí y va a pasar lo mismo acá. Entonces lo voy a agregar. Después vamos a tomar de referencia este y factor 1. En este punto el ciclo ya debería haber terminado, ¿no? Porque solo vamos a iterar hasta la longitud de la lista. Aquí lo que tenemos que hacer es que ya fuera el ciclo vamos a checar esto. Necesitamos todavía agregarlo. Si factor es mayor a 1, vamos a agregarlo de forma comprimida. En otro caso, simplemente será el valor y ya no vamos a agregar una coma al final. Y ya de esta forma quedaría nuestro resultado. Ahora vamos a programarlo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a generar la versión plana de la entrada, en este caso de la lista row. Básicamente aquí estamos usando una compresión de lista. Este, digamos, es el ciclo de más alto nivel y este está anidado. Y básicamente estamos iterando la fila píxel a píxel y luego cada píxel lo iteramos por cada valor del canal y aquí lo agregamos a la lista final. Entonces, al final de esto vamos a tener la representación plana que vimos en la explicación.
Aquí vamos a guardar el resultado final, un string, que lo vamos a regresar. Y aquí vamos a iniciar unas variables que vamos a necesitar. La primera es la longitud de la fila para saber cuántos elementos tenemos. El siguiente es nuestro valor de referencia. En un inicio va a ser el primer elemento de la lista. El factor de inicio va a ser 1, porque estamos considerando ya 1. Y aquí el índice 1 porque ya no vamos a contar el primer elemento. Vamos a empezar a iterar a partir del segundo. Lo primero que vamos a checar es si el valor de referencia es igual al valor actual. Cuando el valor de referencia es igual al valor de la posición actual, simplemente vamos a aumentar el factor. En caso de que no, es que ya encontramos un valor diferente y vamos a ver si el factor es mayor a 1. Porque si es mayor a 1, entonces vamos a agregar al resultado final en la forma comprimida con corchetes, quedando de la siguiente forma. Y aquí necesitamos actualizar el valor de referencia y el factor. En cualquier otro caso es que el factor fue solo 1. Volvemos a actualizar el valor de referencia y el factor para reiniciarlos, por así decirlo. Vamos a querer agregar la coma siempre y cuando no estemos en la última posición. Y simplemente vamos a estar aumentando el índice. Ya después necesitamos considerar el último factor que haya quedado, es lo que contábamos acá del 0. Puede que lleguemos al 0 y va a estar como valor de referencia y factor 1. Todavía hay que agregarlo al resultado final. Pero aquí necesitamos considerar al menos 3 casos. El primero es si el factor es mayor a 1. Necesitamos agregarlo de la forma comprimida, que simplemente sería algo como esto. Está el caso donde, digamos, lo último que hayamos agregado fue una forma comprimida. Entonces, en el resultado lo último que vamos a ver es un corchete que cierra. Como recordarán, con el acceso -1 estamos accediendo al último elemento del string, o en este caso el iterable para hablar de forma más general. Simplemente vamos a agregar el valor de referencia como un string. En cualquier otro caso queremos agregar la coma y luego el elemento. Y ya simplemente estaremos regresando el resultado. Aquí, ojo, definí esto dentro del ciclo while, pero debería ir fuera. Entonces aquí simplemente ya regresamos el resultado. Y con eso estaremos terminando el método compress.